Y hoy con un debate, bueno, un debate de esos que estremecen al país. Numeral, los secretos de Aída son. Ya vamos a ir con los comentarios que nos llegan a través de Twitter, los que ya se están viendo también a través del Facebook Live de Facebook. Búsquenos como W Radio Colombia. Ya sabe cómo estamos en Facebook, W Radio Colombia. Vamos a saludar en este momento al senador conservador Juan Diego Gómez. Muy amablemente se conecta con nosotros desde otro punto de la geografía nacional, pero también está en Sigue la W y usted lo puede ver ya a través de nuestro Facebook Live. Senador, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Todos ustedes, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Y nos acompaña desde el departamento del Cauca, que es su departamento, el senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega. Senador, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos afectuosos a todos ustedes en la mesa, a los senadores colegas que están en este momento y a los oyentes. Antes de entrar en materia con este debate, Laura Palomino de Sigue la W nos trae una serie de documentos bastante particulares, bien llamativos sobre el caso de Aída Merlano. Los registros de las visitas, de los intentos que hizo la Fiscalía, Laura, para que Aída Merlano contara algo, pero finalmente no contó nada. Sí, este es el lado de la historia de Fabio Spitia, el fiscal encargado, Juan Pablo. Y es que en el año 2018 un abogado le anunció a la Fiscalía que la excongresista Aída Merlano estaba dispuesta a hablar. A los pocos días ella misma llamó a los fiscales. En una primera reunión la excongresista manifiesta tener información, pero que no la tiene en este momento y que requiere organizarla. En la segunda visita dice que hablará de aforados y es que buscará beneficios con un posible principio de oportunidad. Concretamente se refería a Julio Gerlain y la financiación de la campaña. Los fiscales le hicieron claridad sobre la competencia de su caso, el cual se adelantaba ante la Corte Suprema de Justicia. Frente a esto manifestó su interés en entregar información relacionada con aforados constitucionales y con hechos de corrupción. Por esta razón solicitó la presencia de un fiscal delegado ante quien elevaría denuncia y entregaría elementos. De esa solicitud se elevó una constancia leída, aprobada y firmada por fiscales y la señora Aída Merlano, y es el documento que ustedes pueden ver en pantalla. Dice el documento del año 2018. En la fecha se deja constancia que hicieron presencia en la cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá los suscritos fiscales 197 seccional y fiscal 60 especializado a escuchar a la interna Aída Merlano Rebolledo, quien mediante comunicación telefónica del 15 de noviembre de 2018 manifestó su interés de declarar en el proceso de referencia. En atención a que la información referida por la señora Merlano Rebolledo excede el objeto de esta investigación, manifiesta su interés de formular una denuncia a la Fiscalía en la que pueda relatar y hacer entrega de información relativa a los hechos delictivos de corrupción. Como esa información involucra a personas con fuero legal y constitucional, solicita la presencia de un fiscal delegado ante la Corte que reciba la denuncia y los elementos que con ella serán aportados. Asimismo, solicita se elabore una matriz de colaboración en la que se valoren los aportes que realizará en la denuncia, y esta es una orden de la Fiscalía y es firmada por la fiscal 197 Ivonne Rocío Márquez y el fiscal 60 Víctor Julio Lozano, y abajo se ve la firma de Aída Merlano Rebolledo. Pues Juan Pablo, el fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez, comisiona al hoy fiscal general Fabio Spitia para que vaya hasta la cárcel, y pues según Spitia, él fue en 2 ocasiones y la señora Merlano nunca lo recibió, nunca se atrevió a hablar. Numeral, los secretos de Aída son. Ya está con nosotros también del Centro Democrático el congresista Ricardo Ferro. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a los micrófonos de la W en Sigue la W. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos los oyentes a esta hora de la tarde, para los panelistas, para todo el equipo de la W Radio. Bueno, arranco con usted, doctor Ferro. Ya le hice la pregunta al senador Robledo. Los secretos de Aída son, para usted, ¿qué son los secretos de Aída? Los secretos de Aída Merlano es un cuento de nunca acabar de victimarios en Colombia que apenas pasan la frontera con Venezuela se convierten en víctimas. Y ahora agregándole que además de víctimas se convierten en voceros del régimen de Maduro. Entonces es muy difícil uno entender esos secretos de Aída Merlano sin conocer o sin atender a las particularidades de la situación jurídica que vive Aída Merlano en este momento en nuestro país y la presión evidente que tiene
y la forma en que lo manifiesta, tratando de congraciarse con Maduro, en este momento tratando de hablar cosas sin sentido. Doctor Temístocles Ortega, senador, cuéntenos para usted, ¿los secretos de Aida Merlano qué son? Son la expresión de alguien que ha sido condenada por delitos en Colombia, es decir, alguien que tiene la condición de juzgada en nuestro país por hechos delictivos, que tiene la calidad entonces de delincuente por sentencia judicial, que intenta utilizar argumentos para exculpar sus responsabilidades y seguramente atribuir a otros esas responsabilidades. Pero también, hay que decirlo, son hechos que deben ser investigados rigurosamente por las autoridades competentes en nuestro país. Y senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, para usted, ¿qué son los secretos de Aida Merlano? Los secretos de Aida Merlano son un instrumento claro del gobierno de Nicolás Maduro. Precisamente la sola presentación, cuando en principio las autoridades anuncian su captura y es presentada ante las autoridades en Venezuela, todos vimos la imagen y las condiciones que tenía Aida Merlano. Y luego cuando vienen las declaraciones, que todos esperábamos iba a ser una arremetida contra el gobierno de Iván Duque, a manera de burla, y contra algunos dirigentes políticos, pues la presentación es completamente distinta. Ahí vemos una mujer arreglada, maquillada, en una condición física e incluso personal diferente. Lo que creemos es que es una burla que le quiere hacer el gobierno de Venezuela a las autoridades colombianas, sin desconocer que en Colombia existe una investigación en proceso y ya existe una sentencia judicial en contra de la doctora Merlano. Yo simplemente le agregaría, y con un discurso escrito, porque apareció también con el discurso escrito. Bueno, sí, ella llegó con un texto en las manos. Bueno, Andrea, empecemos a hacer el recuento, desmenucemos las declaraciones de ayer de Aida Merlano ante este tribunal en Caracas y empecemos con nuestros panelistas ese ejercicio de ver qué puede haber detrás de estos secretos de Aida Merlano. Pues bueno, uno de los temas importantes que menciona Aida Merlano, y esto lo hizo desde Venezuela, es cuando dice que incluso el presidente Iván Duque pues le había amenazado de muerte, y pues esto generó incluso un comunicado, un pronunciamiento por parte de la ministra de Justicia desde Casa de Nariño. Esto fue lo que dijo desde Venezuela. Vamos con el audio 1 de Soy Aida Merlano. perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme luego de la fuga organizada por una clase política dirigente en el país con la colaboración de Vargas Lleras y el exfiscal general de la Nación. Empezamos entonces con este tema de debate, senador Jorge Enrique Robledo. Esto es fantasía, como dicen algunos, esto es realidad. ¿Qué significa esta declaración particularmente sobre el presidente Iván Duque? Pues digamos que el punto es este, o sea, que la doctora Merlano, la ex senadora Merlano, haya sido condenada y que esté hablando desde Venezuela. Esos dos simples hechos no le quitan mérito a nada de lo que dije. Pero meter a Iván Duque... Bueno, esa es otra discusión, esa es otra discusión, pero todo eso, lo que tienen que hacer las autoridades encargadas es procesarlo y tramitarlo, ¿sí? Porque no puede suceder que porque está condenada y habla desde Venezuela, entonces absolutamente todo lo que dijo es absolutamente falso. Yo no sé qué cosas puedan ser o no puedan ser ciertas, pero lo cierto es que se deben investigar las cosas que se está planteando. Ahora, si la investigación dura un minuto y se descarta algo, que se descarta. Pero el hecho de que se descarten algo no quieren que hay que descartar el 100% de las cosas. Porque lo cierto es que en ese proceso en el que ella está involucrado, está ya en proceso legal el señor Julio Gerlain por los mismos delitos o semejantes delitos que la señora Aida Merlano. Y ese es un proceso que está avanzando Digamos legalmente. Que usted no descartaría eso, y el senador Arturo Char está siendo investigado por la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí lo que hay que hacer con todo rigor es coger todas esas acusaciones y tramitarlas como se tenga que tramitar, y ya se verá que descartan de plano o que no. Pero a mí no me van a meter el cuento de que porque la señora está
está condenada y está en Venezuela, entonces el 100% de lo que dijo hay que descartarlo. No, eso lo tienen que aclarar las autoridades, pero a partir de reconocer que ella tiene por qué saber cosas de lo que está sucediendo en Colombia. Unas pueden sonar absurdas, otros no. Yo no soy juez de la República ni soy fiscal, pero lo que yo sí digo es que lo que ella dice debe tramitarse porque ella sabe muchas cosas de la vida política nacional. Es que estuvo 26 años en el curubito del poder político de Barranquilla y del Atlántico, y en el curubito del poder del Partido Conservador. O sea, es una persona vinculada con todos los poderes. Entonces, bueno, ya veremos que sí y que no, pero debe investigarse y bueno, tomen las autoridades las determinaciones que sean, pero descartarla de plano no creo que sea lo que deba hacerse. Y abrimos entonces el debate. Representante Ricardo Ferro, usted pues que hace parte de la colectividad del Centro Democrático, del partido de gobierno de Iván Duque, muchos dicen, bueno, pero es que entonces ahora la estrategia es decir, no, es que todo lo que dice Aida Merlano es mentira y está loca, entonces todo se termina reduciendo a eso. ¿Usted qué responde a quienes piensan así? No, pero a ver, yo me quisiera devolver, Andrea, cuando pusimos el audio y lo que decía ese audio. Lo que dice puntualmente sobre Iván Duque. Lo que dice puntualmente ese audio, porque es que... es que palabras más, palabras menos, dice que él sabía de la fuga y que además apoyó la retención, luego una especie de secuestro de la que fue víctima, ¿no? No, por eso, no, es que ahí está, si la expresión se permitiera, un speaker woman de Maduro. Ahí lo que tenemos es las palabras de Maduro puestas en la boca de Aida Merlano. Eso es lo que quisiera en este momento Maduro expresar con respecto al presidente Duque y expresar con respecto a nuestro país. Entonces nosotros no podemos arrancar creyéndole a una persona que lo primero que hace es hablar en el mismo tono y con las mismas palabras que lo hace en este momento Nicolás Maduro. Dicho lo anterior, comparto con el senador Robledo. Hombre, hay cosas que hay que investigar. Y para mí es un secreto que el tema de la compra de votos, a ese es un tema que le ha dolido muchísimo a la democracia colombiana y que tenemos que avanzar en las investigaciones en lo que tiene que ver con compra de votos porque le hace mucho daño a nuestro país. Nosotros sufrimos todos esos temas de compra de votos cada vez que vamos a una elección. Entonces hay que investigarlos. Que hoy por hoy la persona indicada para decirnos cómo avanzar en una investigación de compra de votos en Colombia sea Aida Merlano, pues yo sí la descarto de plano en este momento, porque yo creo que ella en este momento no tiene la posibilidad, la objetividad para hablar al respecto. Eso no significa que cosas que ella diga no se puedan corroborar con otras personas, pero ella sola con sus testimonios ya arranca muy mal y totalmente desacreditada con lo que está diciendo. Pero no es también ahí muy reduccionista entrar a ese escenario de decir, no, entonces está bajo la égide de Nicolás Maduro y entonces por ende se debe desconfiar de absolutamente todo lo que ella señaló. Es que yo creo que cuando ella arranca libreteada y arranca culpando a Duque y a Uribe de los temas de ella, pues es que ahí ya ahí lo que vemos es un sesgo total en sus declaraciones y yo lo que sí veo es a Nicolás Maduro ahí en la voz de Aida Merlano. Eso es lo que estoy viendo yo en este momento. O sea, ¿usted no cree que haya nada auténtico de lo que ella dijo ahí? A mí me parece que hay cosas que puedan ser ciertas. Lo que me parece es que lo que ella diga tiene que corroborarse con otras fuentes porque hoy por hoy ella no tiene la objetividad para hablar. Ella está totalmente presionada por el régimen de Maduro. Claro, pues preguntémosle entonces al senador de la República también, Juan Diego Gómez, si usted cree pues que se le debe creer a la señora Aida Merlano o si no se le debe creer o mejor qué se le debe creer y qué no. Bueno, yo lo que creo es que pues quiero hacer referencia primero a una observación del senador Robledo sobre que ella estuvo en el curubito del Partido Conservador. No, Aida Merlano fue representante a la Cámara con una votación muy normal en el año 2014 y pasó sin pena ni gloria por la Cámara y luego de eso fue elegida con los mecanismos que todos conocemos que fueron sancionados judicialmente y que tuvo que responder ella y han tenido que responder otras personas que se encuentran vinculadas al proceso penal todavía. Sobre las declaraciones de Aida Merlano, pues claro que no hay que creerle porque primero son absolutamente poco serias, no hay ninguna prueba adicional que respalde esto, no hay un testimonio, no hay un chat, no hay una identificación, no hay ningún mecanismo que corrobore alguna de las situaciones que se realizaron. Y lo otro es que es muy curioso que todavía en no Venezuela sabemos siquiera, si ella tiene las pruebas, ¿no? De pronto pues sí las tiene. Podría ser, ya si encontramos pruebas, creo que la investigación debería avanzar, pero lo curioso es que en Venezuela sí colabora, exacto. En Venezuela sí quiere colaborar con la justicia, quiere hablar, y en Colombia no le sirven los mecanismos, que incluso tuvo la oportunidad tardía, porque así fue presentada por su abogado, y precisamente lo que entendemos es que su motivo de fuga fue que cuando ofreció un principio de oportunidad a la fiscalía declaró que ella era
extemporánea, que ya no había tiempo procesal para que esa Sí, colaboración senador Juan se Diego produjera, Gómez. y Sin sucedió embargo, así. aquí tenía también muchas presiones y digamos que tampoco se podría descartar todas las presiones que había. Y sobre todo porque aquí también prendería el ventilador contra conservadores, Partido Conservador, Partido sobre todo Cambio Radical y mucha gente implicada. ¿Usted descartaría de plano esas presiones políticas que puede haber por el hecho de que ella está diciendo unas cosas que a algunos les parece exagerado por la influencia de Maduro en Venezuela? No, no lo diría de plano, pero lo que sí creo es que hay un proceso penal que no podemos conocer el material probatorio por la reserva sumarial. Pero entiendo que hay declaraciones que comprometen a algunos dirigentes políticos, diputados, concejales y algunas casas políticas en la costa atlántica en un proceso que existe hoy abierto. Lo que habría que hacer es darle la legitimidad y la garantía al fiscal general de la Nación, quien ha planteado que el proceso se ha llevado con el respeto a los derechos fundamentales, que se ha llevado con el respeto al debido proceso y que en ese proceso no figura o no aparece ninguna de las afirmaciones o manifestaciones que se están haciendo. A ver, yo estoy sintiendo aquí, les digo con toda franqueza, que ha empezado una descomunal operación de tapen-tapen y descartar de plano cualquier cosa que la señora pueda decir. No hay ninguna razón para arguir eso. No hay ninguna razón, excúseme. No hay ninguna razón para arguir eso. Sí. Eso no lo sabe nadie. Entonces uno no puede llegar y oír algo y que porque lo dijo en Venezuela, entonces ya se descarta todo. Pero, y negando una cosa, es que la señora no hacía política en Pasto y le dio por hablar de Barranquilla. No, la señora hacía política en Barranquilla y era del curubito del Partido Conservador. La acababan de elegir senadora, pero además nada menos que del grupo de los Gerlain, que son dueños del Partido Conservador de una parte bien grande desde hace 50 años en Barranquilla, pero además de un grupo económico poderosísimo y está haciendo denuncias muy graves sobre muchas cosas que se deberían investigar. Por ejemplo, cuando mencionan a Néstor Humberto Martínez en Navelena, pues eso que ella dice sobre Néstor Humberto Martínez y Luis Carlos Sarmiento en Navelena, yo lo había dicho en mis debates en el Senado y no fue desde Caracas. Entonces eso se debería investigar. Cuando ella dice que estaba asociada, sí, con políticamente con Lilibet Ginás, que era de Cambio Radical y era su fórmula de cámara, y por eso se explica que ella esté acusando a la Casa Char de estar involucrada en este asunto. Esos son hechos objetivos. Ahora, yo no estoy, o sea, eso lo tendrán que esclarecer los jueces, pero no descartemos cada palabra que la señora dice, porque tienen sentido muchas de las cosas que están diciendo, y yo repito, tiene por qué saber muchas cosas. Entonces, no sigamos utilizando pues a Venezuela y a Maduro para que todos los debates de Colombia terminan en que la prueba reina de que la cosa no es así, es que aparecen estos personajes. Yo no creo. Yo rechazo cualquier idea de una operación de tapen sobre este caso. Aquí lo que hay que exigir es que la Fiscalía y todo el mundo y la propia ministra de Justicia exijan que se vaya a fondo de esas acusaciones y ya veremos quién resulta inocente y quién resulta culpable. Voy en segundos con el senador Temístocles Ortega, rápidamente, representante Ferro. Una cosa simplemente con lo que tiene que ver con el tema probatorio, y es que precisamente para eso hay pruebas testimoniales, documentales y periciales. Y dentro de las pruebas testimoniales, pues obviamente que aquí hay un testimonio que está contaminado, que no podemos nosotros... Pero no sabemos eso, si usted no conoce las pruebas. Aquí dice, hay pruebas documentales. Entonces, como fue en Caracas, todo es mentira. No, eso no es cierto. Pero además porque no sabemos... No, hay que ser serios en Caracas. No hay por qué es en Caracas. Pero ¿se sabe dónde están las pruebas? No, es que eso es parte también de... los procesos empiezan porque alguien hace una acusación y ya después se miran las pruebas, pero la acusación está ahí, no se puede descartar. Yo lo que le digo es, en este momento no es suficiente solamente la Obvio que no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo es que se investigue y que no se rechace de plano. Porque lo digo en Caracas, no. Senador, permítame, porque es que quiero ir con Temístocles Ortega. Deme un segundo. Juan Pablo, pero hay que definir también qué es una prueba en Venezuela. Todos sabemos cómo se proceden los procesos judiciales y los casos judiciales en Venezuela. Ya veremos. Pero bueno, hay un régimen que... No, las pruebas hay que traerlas a Colombia, obvio. Las pruebas hay que traerlas a Colombia. Quiero ir con el senador Temístocles Ortega de Cambio Radical. Senador, ¿usted cree que Aída Merlano tiene pruebas contra la familia Char? Ella habló ayer de Alex Char, habló de Arturo Char, habló de Fuad Char, habló de la familia Gerlain. ¿Usted cree que ella sí tiene esas pruebas? Mire, hay un hecho que no debe confundirlos. Hay aquí investigaciones ya por esos hechos en los que está comprometida y por los que fue sentenciada Aída Merlano. Hay investigaciones en curso. Esas investigaciones van a seguir, deben seguir.
deben terminar rigurosamente con una sentencia en cualquier sentido. Los fiscales a cargo de ellas deben estar cada día recogiendo pruebas. Esta es una versión más que hay que asumirla legalmente. Deben tomarse las medidas para que fiscales nuestros vayan a Venezuela y puedan recibirle formalmente esa versión que así como está... Pero ¿cómo hacerlo si el gobierno le pide legal. Explicaciones a Guaidó y no a Nicolás Maduro? Bueno, eso ya es un tema pero que judicialmente hay mecanismos de cooperación. Pero los procesos están en marcha, están abiertos, van a continuar, deben continuar. Aida ha dicho en estos días estas cosas de que estamos comentando y hacen parte del resto de material probatorio que hay en esos expedientes y que concluirán para que los jueces terminen con una decisión en favor o en contra. Nadie va a aceptar que la investigación no continúe. Sí, pero le quiero insistir, senador, en la pregunta que le hice. ¿Usted cree que Aida Merlano tiene pruebas que puedan afectar a las dos familias más poderosas del Caribe colombiano o particularmente el departamento del Atlántico, los Char y los Herlain? Cambio Radical y Partido Conservador. Mire, las pruebas... Hay dos dirigentes de eso ya en proceso legal, ¿no? Mire, puede que no las tenga, yo no sé, o no las tenga todas, unas sí y otras no, nadie sabe. Mire, una versión, hablemos en derecho o comentemos al lado de un tinto. Toda versión, todo instrumento, todo mecanismo, todo documento que vaya a un proceso se convierte en prueba cuando el juez la valora y le da o no valor probatorio. De manera que es un dicho, es una manifestación, es una versión de alguien que debe someterse a la crítica del testimonio y a la valoración probatoria. Mientras tanto, lo que podamos decir nosotros no deja de ser simplemente una opinión. Ahora, Aida Merlano tiene la característica de haber sido una dirigente política del Atlántico, por supuesto tiene que saber cosas de la política de allá, pero también tiene una condición de sentenciada, tiene una condición de persona que necesita argumentos para poder disminuir su responsabilidad. Todo eso lo valora un juez cuando hace... en cuanto a lo que usted está diciendo, en cuanto a lo que usted está diciendo, yo quería precisamente hacerle una pregunta al senador Robledo sobre eso. Para mí personalmente el debate ahora no es si creerle o no creerle, porque ya no ha dicho absolutamente nada. Para mí el debate ahorita es qué mecanismo judicial se va a tomar. Ayer el fiscal general encargado, Fabio Spitia, dijo: si ella está hablando y hay pruebas, tenemos que abrir una noticia criminal, que es lo que se hace y es lo que corresponde en cualquier proceso judicial. La pregunta es, ¿qué mecanismos entonces tomar si no se reconoce a Nicolás Maduro como el presidente? Entonces, ¿ahí cómo se puede cooperar para poder traer esa información acá a Colombia? Porque mientras esto esté pasando, no se va a poder traer en un camino jurídico. Yo coincido con usted, Laura. El camino que tomó el presidente Duque, que entre otras cosas fue bien extraño que él fuera personalmente el que se metiera en eso. Esto es una cosa como los tres chiflados, las relaciones entre estos dos países, ¿cierto? El camino que tomó el presidente Duque conduce a que fácilmente la señora Merlano no va a llegar aquí en muchos años antes a Colombia, porque se la está pidiendo al que no tiene. Pueden echar el cuento que quieran y el señor Trump puede decir lo que quiera, pero el poder real en Venezuela no lo tiene el señor Guaidó. Entonces, pidiéndosela a él, pues la señora, quién sabe cuánto tiempo se va a quedar en Venezuela, dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Yo creo que eso es lamentable. Pero entonces, porque ¿qué si es verdad proponer? que se quiere conocer la verdad, deberían buscar un mecanismo realista que permitiera que quien tiene el poder allá, ¿sí?, la despachara hacia acá. Pero bueno, es posible que nos quedemos ahí toda la vida. Pero yo repito, nada de eso descalifica los análisis que se pueden hacer en relación con las verdades que la señora está diciendo, que son de una inmensa gravedad. Y yo creo que quienes han sido incriminados y acusados deberían dar explicaciones. Pues porque repito, no puede ser que entonces, porque está allá, entonces no hay nada que hacer. Ahora, pero mire, nadie sabe cuándo va a llegar realmente. Va a realizar otro de los fragmentos de Aida Merlano, pero le voy a contar una cosa, senador Robledo, y a todos nuestros invitados, y por supuesto a los oyentes y quienes nos están viendo a través de Facebook Live y en Twitter también en vivo. Buscamos que varios de los señalados ayer por Aida Merlano hablaran hoy, tanto en la mañana en la W como en este espacio. Sigue la W. Doctor Robledo, no han querido pronunciarse, han preferido no hablar. En algunos casos incluso han dicho algunos de los señalados que no tienen por qué responderle a una mujer que puede estar o libreteada o que además es una condenada por corrupción. Se lo digo ¿por qué? Porque es muy difícil ahí sí podernos
nosotros como periodistas, armar una historia cuando quienes son señalados ni siquiera quieren hacer referencia al tema. Incluso avanza el tapen-tapen, otro ejercicio inmenso de tapen-tapen del Poder Nacional en este caso, pero no solo ahorita por esto, sino porque las otras investigaciones, antes de que la señora huyera, etcétera, tampoco han avanzado con el ritmo que han debido avanzar, hay causas muy graves. Incluso, senador Robledo, me dice un congresista de Cambio Radical, me comentaron que va a haber pronunciamiento y que guardáramos prudencia hasta que lo hagan. Entonces sí están reconociendo desde Cambio Radical que esto no está entonces todavía fácil de dar una opinión a la luz pública. La señora Aida Merlano allá plantea una cosa que es bien interesante. Ella compartía su casa con la señora Lilibet Ginás. Y los votos eran los mismos, la Casa para Blanca. unos para Cámara y para otros para Senado. Sí. Ese era un acuerdo a las escondidas, pero abierto en últimas, entre Cambio Radical y el Partido Y aquí le tengo ese audio y ese video. Resulta que ella hace una pregunta, ¿y por qué me inculparon solo a mí? Esa es una pregunta que a mí me parece conducente. A ver, adelante, Andrea. Entonces, ¿por qué no le cayeron escuchémosla también a quien aquí, compartía con ella todos los... textualmente lo que usted dice, senador Robledo. Escuchemos entonces. Yo puedo tener diferencias con usted en muchas cosas, pero en este tema yo comparto lo que usted está diciendo. Espere, la escuchamos y ya decimos entonces cuáles son las reacciones de lo que está diciendo entonces Aida Merlano referente a la Casa Char, a la compra de votos y pues también a las implicaciones que estaba teniendo como su jefe, Gerlain, también Julio Gerlain, que incluso la Fiscalía ya tiene rastro de pagos que habría hecho Julio Gerlain a esta red de compra de votos. Y desde muy niña debo confesar que tuve una relación sentimental con Julio Gerlain, un gran empresario, contratista del Estado, que aprovechándose de mi circunstancia, porque mi padre y mi madre se separaron desde muy jóvenes y nos dejaron muy chiquitos a nosotros, este señor fue un apoyo económico para mi mamá y finalmente yo fui víctima de acoso de este señor durante muchos años y finalmente terminé con él en una relación sentimental. Y él fue el que poco a poco me fue incorporando en el mundo de la política. Y traté de cambiar esa política tradicional que él venía haciendo durante muchas décadas, en donde elegía a su hermano Roberto Gerlain, senador, en un intercambio y compra y venta de votos como mercader de gente. Y fui tratando de cambiar esa política. Y eso fue generando un malestar dentro no solo de la Casa Gerlain, sino también de la Casa Char, que hoy puedo decir que tienen el poder absoluto de la región Caribe, porque se han encargado de comprar a toda la clase política tradicional que mandaba en la región y son los que son los mayores contratistas del Estado y los mayores financiadores de las campañas presidenciales de los últimos años. Podría decirse aproximadamente 20 años hacia acá. Esto es lo que dice entonces puntualmente sobre la Casa Char y la Casa Gerlain, que esto me lleva al Partido Conservador y por lo tanto al senador Juan Diego Gómez. La verdad, y con nombres puntuales, ¿usted saca las manos al fuego, pone las manos al fuego por todos los miembros del Partido Conservador o que caiga quien tenga que caer? Porque es que aquí estamos hablando de algo muy puntual, de casas políticas con respecto al tema de corrupción electoral. Andrea, no, yo creo que en ese tema ahí hay asuntos serios que plantear, pero esos asuntos sobre la compra de votos y precisamente la operación de lo que ocurrió allá en la Casa Blanca estaban documentados en el proceso penal. Por eso, repito, hay diputados y concejales de Barranquilla y del Atlántico privados de la libertad y unas investigaciones sobre el empresario Julio Gerlain, que obviamente tendrán que responder de manera individual. Y yo ahí creo que el senador Robledo hizo un apunte que es válido, y es que en la semana anterior escuché unas declaraciones de Tarek Saab, el fiscal general de Venezuela, donde tenía una actitud muy hostil hacia el gobierno colombiano. Pero creo que este asunto de buscar que se entreguen esas versiones y existe la posibilidad de algunas pruebas y lo demás, será un reto del nuevo fiscal Francisco Barbosa, que en buena hora pues llega nuevo, no ha surtido su posesión y creo que ahí podría haber una oportunidad de encontrar pistas para orientar la investigación como debe ser. Y seguramente a lo largo del proceso hay testimonios, pruebas técnicas, pruebas documentales que corroboradas con las nuevas declaraciones y si existiera nuevo material probatorio podrían orientar alguna investigación. Pero plantear hoy como que vamos a descalificar a la persona de Aida Merlano o como lo plantea el senador Robledo, que es una operación tapen, porque simplemente el presidente de la República
hace una solicitud al presidente reconocido por Colombia y por muchos de los estados, que es el señor Juan Guaidó, de enviar a la prisionera Aída Merlano, creo que tampoco es una razón jurídica ni consecuente con lo que debería ser la suerte procesal. Tengo que hacer un corte muy breve para ir a unos comerciales, pero yo quiero dejarles una pregunta a todos nuestros invitados para el regreso. Aída Merlano, ¿volverá o no volverá a Colombia? ¿La veremos respondiendo ante los tribunales, ante los jueces en Colombia, o nos quedaremos viendo su historia a cuentagotas desde Caracas? Una pausa y sigue la W. En Plaza Central tenemos todo lo que te gusta a los mejores precios. Ven a conocernos. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. El boxeo. Oscar de la Hoya, buenas noches, bienvenido a W Radio. La verdad que estamos muy contentos de que la AMB se ha establecido aquí en Colombia. Todos los deportes, todas las disciplinas, en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, solo en W Radio. Ven a Diversity, la única ciudad divertida en la que puedes jugar a ser grande. Diviértete con nuestros diferentes roles: bombero, periodista, veterinario, modelo, doctor, policía y muchos más. ¿Y tú, qué sueñas ser cuando seas grande? Ven a Diversity, una ciudad divertida. En la hora del regreso, tus celebridades favoritas. Paris Hilton. I love Colombia. I think it's an amazing market. I know that the women here have beautiful style. LL Cool J. Well, when I first started making music, I was just doing music, and then I was kind of getting exposed to like different opportunities to be in films, to be in TV. Henry Cavill. I'm a huge video game fan. I'm a huge fan of the fantasy genre, and I've read every single fantasy book that I can get my hands on as long as I had time to read it. Terry Crews. I consider, Colombia home. And Cali, Cartagena, I can't wait to go to Medellin. Jerry O'Connell. They're internationally very popular, so it's so exciting to talk to Colombia about it. Working on those Scream movies is a lot of fun. La hora del regreso, de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. Sabemos que cuando piensas en tu bienestar y el de tu familia, la seguridad es muy importante. De acuerdo con la red de ciudades Como Vamos, Ibagué es la segunda ciudad con menor índice de inseguridad en el país. Ibagué, más atractiva para invertir, más atractiva para vivir. Cada noche en W Radio, a las 7 en punto, ofrecemos la información más reciente. Hace pocos instantes el presidente Iván Duque confirmó los sucesos nacionales más relevantes. Así lo dijo la presidenta de la Corte Constitucional al reaccionar al video en donde aparecen Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa. Las principales movidas económicas y empresariales. Que no se modificará el monto de 271.7 billones. Un recorrido por las regiones W. Cerca de 300 estudiantes de la Universidad del Atlántico. Una rápida vuelta al mundo. La noticia está en Irak, donde después de 7 días de protestas y los hechos destacados del deporte. La locura sigue en Estambul tras la llegada de nuestro delantero Radamel Falcao García. En las 50 W está el destilado del día. Los talentos de la W suman más de 12 millones de seguidores en Twitter permanentemente informados. La W, cerca, muy cerca de usted. Este domingo 9 de febrero, Premios Oscar de la Academia. La W Radio, con su enviada especial, Ana Vargas, estará en la alfombra roja en el Dolby Theater de la ciudad de Los Ángeles. Con los nominados, los ganadores y toda la información previa a la velada más importante del séptimo arte. Más cine, más W. Después del éxito en Bogotá, Stacey Kent llega a Medellín. No se la puede perder este sábado 8 de febrero en el Teatro Metropolitano. Compre ya sus entradas en tuboleta.com. Un concierto muy, muy W.
Ahora W Radio por DirecTV. Sintonícela en el canal de audio 993. W Radio por DirecTV. Más piel. Más W. Este fin de semana en Salsa con Estilo, el jefe, Daniel Santos. Y el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. ¿De qué tamaño es tu amor? Salsa con Estilo, viernes y sábados desde las 8 p.m. Salsa con Estilo, el único show que no tiene cover. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Volvemos a esta hora. Sigue la W como siempre. Al mediodía es nuestra cita. Hoy con un menú muy interesante. Numeral, los secretos de Aída son. Ya vamos a ir con los comentarios. Numeral, los secretos de Aída son. Pero habíamos dejado una pregunta en punta antes de hacer esta pausa comercial. Arranco con el senador Juan Diego Gómez, Partido Conservador Colombiano. Aída Merlano, ¿vuelve o no vuelve a Colombia, senador? No, yo creo que Aída Merlano no vuelve a Colombia. Incluso en su declaración deja notar con claridad que está solicitando asilo político, se declara perseguida política, y esto va a ser muy difícil si el Estado venezolano le concede el asilo. Independientemente si pasa o no pasa algo con el gobierno de Nicolás Maduro, si se aclara la situación de los dos presidentes que hoy tiene Venezuela, uno de hecho y uno legítimo escogido por la Asamblea Constitucional. Pero lo que creo es que no, definitivamente no va a venir, y todo esto va a ser toda una serie de incertidumbre que le tocará, repito, al nuevo fiscal general de la República buscar la manera de recaudar ese material probatorio y buscar cómo esclarecer los hechos, resolver las investigaciones, y si hay responsables, pues también ponerlos en judicialización a los mismos. Representante de la Cámara, Ricardo Ferro, congresista, ¿vuelve o no vuelve a ir a Colombia? Pues yo comparto la posición del senador Juan Diego. Mientras el régimen de Maduro esté con tanto poder, entre comillas, en este momento en Venezuela, y necesite pues de legitimarse a nivel internacional, Aída Merlano no va a regresar a Colombia. Necesitamos que los venezolanos puedan tener en la cabeza del poder a Juan Guaidó, que es el presidente legítimo, de manera que en ese orden de ideas se restablezcan las relaciones con nuestro país y que podamos avanzar en un tema que es fundamental para los colombianos. O sea, no ve usted ninguna opción a menos que haya cambio de gobierno. Tiene que haber cambio de gobierno. Sin cambio, usted no puede interactuar con Maduro. Pero sin cambio de gobierno, senador Robledo, ¿es posible que veamos a Aída Merlano respondiendo ante un juez en Colombia? Yo diría esto, tarde o temprano vuelve, porque ella está joven y los tiempos van corriendo. Pero si no hay cambio de gobierno en Venezuela. De dos Venezuela. maneras. Una, porque haya un acuerdo entre el gobierno y la oposición en Caracas para ver cómo van a resolver ese pleito que tienen, que es lo que ojalá suceda, una solución pacífica, acordada entre ellos, sin violencia, porque sería un desastre para Colombia que se incendiara Venezuela. La otra posibilidad es que pues haya una sensatez tanto del gobierno que tiene el poder de definir las cosas en Venezuela y el gobierno de Colombia, y encuentren alguna manera. La diplomacia, si se quiere, es capaz de encontrar maneras. Es posible que eso no suceda y entonces se demorará, pero que vuelve. Entonces, recogiendo estas tres opiniones, senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, ¿se terminará convirtiendo Aída Merlano en el más importante jugador del ajedrez político en Colombia con miras a las elecciones del año 2022? A ver, ojalá vuelva, tenga en Colombia todas las garantías del debido proceso, diga lo que tenga que decir, presente las pruebas que pueda aportar, continúe avanzando más rápidamente las investigaciones por estos hechos, los jueces y fiscales actúen independientemente, involucren en el proceso a todos aquellos que tengan algún tipo de responsabilidad y sentencien en derecho quién tiene la responsabilidad en estos delitos y quién no la tenga. Pero, como están las cosas en Venezuela, yo creo que no vuelve. Aída Merlano es, sin duda alguna, un instrumento clave
de la política exterior de Nicolás Maduro frente a Colombia, y no va a ser fácil que mientras esté en poder real como está, pueda Aida Merlano infortunadamente regresar a nuestro país. Sí, numeral. Seguiremos entonces durante varios años, ojalá no tantos, en una incertidumbre, pero todo eso puede ser de alguna manera tratado y mejorado si nuestros jueces y fiscales actúan con contundencia, con rigor y con independencia en este caso, que es un caso dramático de la política y de la justicia. Vital y que mueve mucho los cimientos y pone a muchos nerviosos. Numeral los secretos de Aida son algunos comentarios. Dice @pisohenry, el clan Gerley y Char, ni en el país más transparente del mundo mundial un gobernante llega a tener el 97% de favorabilidad. Ahí está la pepa del Corozo, en la región, en la ciudad donde hacen cola para vender el voto. Eso es evidente, dice @David Cres. Lo correcto es investigar, que todas las pruebas sean de conocimiento público y la misma forma de investigación. Si ella miente, pues esto será visible. De lo contrario, que paguen, se haga justicia. El que nada debe, nada teme. Numeral los secretos de Aida son. Y Juan Pablo y congresistas, les queremos entonces recordar lo que dijo puntualmente Aida Merlano sobre dos personajes muy importantes. Empecemos con lo que dijo referente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y el financiamiento de campañas políticas. O desde la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Fui testigo de las altas sumas de dinero que se invertían en esas campañas y de las altas sumas de dinero entregadas por la empresa Valorcon y por la familia Char para financiar las campañas políticas presidenciales y asimismo de otros procesos de corrupción del país. Y ahora pues vamos a escuchar lo que dijo puntualmente sobre los secretos que ella dice tiene contra Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, y el caso Odebrecht. Esto dijo Aida Merlano desde Caracas. Néstor Humberto Martínez, a quien le tengo grandes secretos, como el momento en que lo eligieron el ministro de ministro, el superministro, y fue nombrado como cuota política de la empresa Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo para garantizar que toda la contratación entregada a la empresa Odebrecht fuera destinada a unos empresarios que a su vez le iban a entregar las comisiones a los congresistas y así poder cumplir las cuotas políticas que aportaban cada candidato o cada senador o representante a la Cámara de los diferentes partidos de derecha, ya que los de izquierda nunca participan en el tema que es conocido popularmente en Colombia como la mermelada. Bueno, puntualmente entonces, senador Jorge Enrique Robledo, aquí menciona financiamiento de campaña de Álvaro Uribe Vélez y todos los secretos de Néstor Humberto Martínez con el caso Odebrecht. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones? En el caso de Néstor Humberto Martínez, que es lo que más detalla, ella dice cómo en el yate de un hijo de Julio Gerlain es donde se cierra el negocio de Navelena. Esto es bien importante, esto es nuevo. La recuperación de la navegación en Magdalena. Claro, es un contrato inmenso que terminó súper mal, en el que hubo muchas cosas que nunca Néstor Humberto Martínez como fiscal investigó. Contrato en donde iban de la mano la empresa de los Gerlain, o una de las constructoras de los Gerlain, con Odebrecht. Sí, claro, eran los socios. Valorcon, ¿no? Valorcon, eran los socios. Y en el que no Néstor Humberto Martínez, Néstor Humberto. en una falsa investigación de 10 días, absolvió, por ahí está el video en la televisión, no hay ninguna posibilidad de corrupción en Navelena, y resulta que eran tan de malas que nosotros veníamos investigando una serie de cosas en el Banco Agrario y estalló una parte del escándalo. Pero aquí se dicen cosas nuevas que se deberían investigar. El señor fiscal debería abrir la investigación a eso, porque además también se ha mencionado el caso Navelena, ahí ha salido bula a bailar también, y sobre eso ha habido otras declaraciones de incriminados en esto, pero eso nunca se trató, eso nunca se investigó. Entonces, ese lo pongo como un ejemplo de cosas que ella dice que son, pues, digamos, dignas que se le puede de ser tener rastro de una investigadas, prueba. y así esté en Venezuela y esté condenada y todo, está hablando de cosas que marcan indicios graves. Sí. Andrea, yo veo que está tan libreteada Aida Merlano que hasta politiza el tema de la mermelada. O sea, ¿cómo va a desconocer Aida Merlano que la mermelada es un mal de la política colombiana? No es un mal ni de izquierda ni de derecha. ¿O es que Gustavo Petro, cuando lo firmaron con las bolsas, de qué tendencia política es Gustavo Petro? ¿O es que Samuel Moreno, pero eso no que está en la significa cárcel, que porque todos lo hagan está bien? No, pero por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que está libreteada.
está libreteada y Pero quiere libreteada simplemente- o ella y está pertenece a esa haciendo- y está entraña haciendo- política tradicional. Y está haciendo un mandado, pues que Pero- lo pero dice ahí libre- en la declaración. pero dice- libreteada, ¿por qué? Porque ella dice en la declaración, dice, es que la mermelada solamente es una práctica de derecha. No, ella, no. Perdóneme, repitamos en este segmento no, pero ella dijo, muchos de los políticos de la derecha y señaló que, perdóneme, pero que también hay algunos de dice izquierda. que en la izquierda no hay Hay mermelada, una cosa que la práctica de la mermelada hay una no cosa es de que la es una izquierda. norma. En la derecha, en Colombia, la no. mermelada No, es perdóneme. el fundamento de lo que se hace. Perdóneme, Alguien puede senador, decirse de izquierda y hacer perdóneme, cosas indebidas, perdóneme. y yo eso no lo voy a Y discutir. lo se hace mira con caso los de por la caso, izquierda. pero la Samuel Moreno, generalidad es alcalde esa. de Bogotá. Si hay quien traiciona sus convicciones No, o es sus que no, compromisos. pero ¿cómo En vamos a volver en eso? las La derecha fuerzas es del una regla y en la establecimiento, izquierda es una esa es la excepción. norma. No, Ahí ¿qué están tal cuadrando eso? la mermelada en la ¿Qué casa tal de eso? Nariño o no. ¿Qué tal eso? Entonces Eso ahora no tiene el sentido. acuerdo que se Senador, eso no tiene sentido. Perdonen, vamos con Está Juan Diego, libreteada, vamos está con Juan Diego libreteada. Gómez del Partido Conservador. Adelante, senador. Juan Pablo, mire, esta discusión de la mermelada en la izquierda y en la derecha hace parte de la política colombiana, es uno de los males que hay que erradicar. Y senador Robledo, pues claro, es muy visible en la Casa de Nariño durante los últimos gobiernos porque ha sido la derecha quien ha gobernado. Pero en la ciudad de Bogotá, donde ha gobernado la izquierda, hemos visto no solo mermelada, sino mermelada Créale a su tóxica de la copartidaria, izquierda. doctor, señor senador, de la créale a su izquierda, doctor copartidaria Robledo. que está diciendo Y en cosas que son ciertas. Y en las demás ciudades del país, yo vi que los gabinetes los armaron con los grupos políticos de izquierda y Siempre, algunos de derecha. pero estamos hablando de participaban en este la campaña. caso, De manera estamos hablando de este que de manera que ideologizar Estamos ese hablando asunto de creo este que no caso. es una Tampoco buena estoy de idea. acuerdo. No es una Estamos buena idea. hablando de Perdóneme, este pero senador Robledo, ¿no cree usted que en el caso de Ida Merlano, ella habla de la mermelada que conoce que finalmente era la de los partidos donde de ella se ella movió? está, obvio. Pero En si la ella no entrada sabe de lo que mermelada de está izquierdas, de diciendo. pronto, ¿por qué ella no se Y metió Néstor ahí? ¿Por qué no Humberto estuvo en la manejó izquierda? el computador de la Casa de Nariño cuando fue superministro, pero todo esto es historia patria. Entonces, por eso yo digo, yo siento una inmensa operación de tapen de todos los poderes, de todos los poderes de este país para descalificar cualquier cosa que diga Aida Merlano. No. Y el cuento es que está libreteada ¿por quién? Por Maduro. O sea, aquí todo el problema termina en que no se le puede creer nada porque está en Venezuela. Eso es falso. Senador No es Temístocles cierto, Ortega, no es cierto. Quiero Yo creo que preguntarle los que tienen puntualmente, que usted como miembro del partido reforzarse de con Cambio pruebas Radical, documentales y periciales. sí, Claro. permítame, representante Ferro, como miembro del partido radical, Cambio Radical, aquí es una clara alusión al tema de la Casa Char, que pues lo ven presidenciable, incluso al tema de Néstor Humberto Martínez, que fue exfiscal, incluso hay noticias también donde se decía, o se dice aún, que no está comprobado todavía por una autoridad, pero sí muchos veedores, que las investigaciones, 21 o más que tiene Alex Char en la Fiscalía no avanzaban. Entonces, ¿qué decir respecto a estos nombres, Néstor Humberto Martínez y Alex Char, de su partido? Miren, pues claramente los temas de Aida Merlano pues están vinculados con lo que ella hacía en materia política, pues en Barranquilla, en el Atlántico, en la costa Caribe, y con las protagonistas de la política en esa región. Por eso decía Corazón el senador Robledo pues que no está hablando de Pasto ni de Putumayo. De manera que las circunstancias propias donde ella hizo política pues determinan que los dirigentes políticos allá sean los que tengan relación con ella. Pero yo insisto en dos cosas. Una, que los fiscales y jueces investiguen a fondo toda manifestación, toda versión que exista. Esta es una más, claro, una protagonista principal, pero es una más dentro de un contexto de muchas pruebas, mucho material probatorio que tiene que llegar para formarse un juicio y con certeza determinar responsabilidades o no. Y dos, ¿no les parece curioso, por decirlo de alguna manera, el hecho de que la primera presencia de Aida Merlano ante un juez en Venezuela no tenga que ver nada con los hechos delictivos que ella cometió allá? Porque ella cometió allá delitos, falsedad de documentos, un posible concepto para delinquir, un posible cohecho. Y la juez no le pregunte nada de su responsabilidad por delitos cometidos en Venezuela, por los que debe responder, y solamente la versión se limite a dar generalidades y hechos que ya conocemos acá en Colombia de lo que ha pasado. Allí hay algo también muy curioso en esa versión, y por eso también tiene validez el hecho de que pueda haber sido libreteada. Es que aquí nadie puede decir que lo que ella dice es absolutamente falso y que hay que desconocerlo, ni tampoco nadie puede decir que lo que ella dice es cierto. Todo eso, por supuesto, es lo que debe ser objeto de investigación rigurosa en Colombia, y tengamos por lo menos la esperanza que nuestros jueces y fiscales puedan hacerlo, ojalá prontamente.
Bueno, pues ese es el escenario. Numeral, los secretos de Aída son. Vamos con algunos comentarios que llegan a través de Twitter. Numeral, los secretos de Aída son. Escribe @Saret Tolaf. Los secretos de Aída son un asunto de interés nacional que debe ser investigado. @Romero Pedro. Numeral, los secretos de Aída son determinantes y caen como un baldado de agua fría a los mismos con las mismas. No se puede caer en el tapen. @Petrajardo escribe, numeral, los secretos de Aída son tan importantes como los que Popeye se llevó a la tumba. Numeral, los secretos de Aída son. Muchos comentarios que llegan a esta hora, Andrea, con este numeral. Sí, y pues bueno, tenemos ya otra opinión de otro congresista. Está en línea el senador Roy Barreras, que también le vamos a preguntar por otro tema, pero antes de finalizar este debate queremos conocer su opinión sobre numeral, los secretos de Aída son. ¿Qué son, senador Roy Barreras de la U? Hola Andrea, un saludo especial a Juan Pablo, a todo el equipo, a los panelistas, si aún están ahí. Bueno, yo triné hace un rato siguiendo su hashtag, los secretos de Aída son el mejor ejemplo de cómo cuando una persona fuera de la ley que ha cometido varios delitos, sin ninguna duda, y es cómplice de muchas cosas, cae en manos de enemigos políticos, en este caso del régimen de Maduro, pues fácilmente es utilizado como arma política contra otros, lo que desvirtúa parcialmente sus testimonios, porque son algunos de ellos falsos, pero esconde también las verdaderas culpabilidades. Aída Merlano tendrá que venir a Colombia a contar sus complicidades, pero no esas versiones amañadas, pues que la lógica no permite creerlas. Uno puede tener todas las diferencias con el gobierno de Iván Duque, pero pensar pues que la persona de Iván Duque estaba detrás de un complot para asesinar a la señora, pues eso sí creo que no tiene sino una explicación delirante de la manipulación de esa testigo, que se vuelve testigo falsa en manos de Maduro. Y eso pasa en Colombia con mucha frecuencia. Aquí somos desgraciadamente expertos, senador, en manipulación de testigos. ¿Usted se atrevería a trazar unas líneas rojas diciendo, mire, de lo que dijo ayer Aída Merlano, a esto se le puede creer, a esto no se le puede creer, esto puede tener cierta cercanía a la realidad? ¿Usted se atrevería a hacer un proceso de retomar algunas de las denuncias de Aída diciendo, estas sí, estas no? Claro, en mi opinión, Juan Pablo, es muy fácil, porque las líneas rojas están trazadas por los hechos. La señora cometió varios delitos. La señora fue capturada en flagrancia en un tráfico vulgar de votos, con compra y venta de votos con dineros ilegales. Eso es un hecho. También es un hecho que tiene relación con casas políticas muy importantes, como la Casa Char. Eso es un hecho. De manera que allí hay una línea roja, digamos, que incluye esa verdad. Es un hecho que cometió otro delito, que es fuga de presos. Eso también es un hecho. Y es un hecho que la señora participó en una campaña electoral al interior de un partido que apoyó la elección de Iván Duque, porque era partido de gobierno desde antes. De manera que cada uno de esos votos espurios también fueron a dar a esa elección. Esos son hechos ciertos. No hace falta creerle o no a la señora, sino basta con ver lo que ocurrió. Lo demás me parece que está claro. Si el régimen de Maduro coge una testigo, la vuelve un arma política, la pone a decir sandeces, la viste muy bien, le ofrece unos beneficios, que es lo que ocurre en Colombia cuando cogen un testigo que usualmente sí es criminal, que sí ha cometido delitos, y lo ponen a testificar en contra de enemigos políticos en los montajes o chuzadas o las tantos hechos parecidos que se padecen en Colombia con frecuencia. Senador, no me vaya a colgar, siga en la línea. Quiero agradecer a los invitados que hemos tenido hoy en nuestro panel. Señor representante de la Cámara Ferro, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Juan Pablo, Andrea, a todo el equipo de la W, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los oyentes. Y yo simplemente agregaría a lo que ahorita estaba expresando el senador Roy Barreras, que estamos pasando de un escenario de la judicialización de la política nacional a una transnacional, en donde se quiere judicializar la política, y en eso tiene que establecerse esas líneas rojas que usted mencionaba para evitar que vayamos nosotros a terminar con unos jueces internacionales juzgando simplemente con unos testimonios que obedecen a unas presiones de individuos como Nicolás Maduro. Muchas gracias. Senador Temístocles Ortega, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W.
A ustedes muchas gracias, un saludo a los panelistas y a todos los oyentes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es una expresión de la profunda corrupción de la política nacional, no se nos olvide eso, con todas las arandelas que quieran ponerlo. Pero aquí la compradera de votos no es un cuento, y estamos hablando de poderosísimas casas políticas y poderosísimos partidos políticos que se mueven en eso como pez en el agua, y eso no se va a desmontar con el cuento de que es que lo que pasa es que está en Venezuela. No, Senador eso no es Robledo, así. Muchas gracias por estar aquí en Sigue la W. Y también muchas gracias al senador Juan Diego Gómez, que nos acompañó desde Medellín. Una feliz tarde, senador. Juan Pablo, Andrea, muchas gracias a ustedes, a los panelistas y a los oyentes. Pues es un debate que debe continuar. Yo tengo una diferencia con el senador Robledo. Creo que aquí hay hechos que se podrían investigar, pero no es la competencia de los dos gobiernos, es la competencia más bien de los dos fiscales, y habrá que buscar responsables y no simplemente plantear operación tapen de manera abierta y sistemática como lo quiere hacer el senador Robledo.